Hace muchos años, en una aldea escondida entre frondosos bosques y ríos que serpenteaban como sueños, vivía un hombre llamado Elías. Era un hombre de estatura imponente, con brazos acostumbrados al trabajo duro y una voluntad de hierro. Pero si algo lo definía, era el amor que desbordaba por su esposa, Liana. Su vínculo era luminoso, como el primer rayo del alba, cálido, prometedor, eterno. Cuando Liana quedó embarazada, la alegría de Elías fue como un torrente. Cantaba en voz alta, danzaba descalzo sobre la hierba húmeda, y cada noche le hablaba al vientre de su esposa como si ya pudiera oírle. Juró que amaría a Liana y a su hijo por siempre, sin condiciones. Pero el destino, con su mano silenciosa, tenía otros planes. Durante el parto, Liana se apagó como una vela en la tormenta. Elías quedó hecho trizas. Pero cuando sostuvo en brazos a la pequeña recién nacida, a quien llamó Alma, sintió algo que lo mantuvo en pie. Alma se convirtió en su mundo, su ancla, su razón de respirar entre el dolor. Pasaron 6 lunas desde aquella pérdida, y Elías hizo algo que dejó a todos en silencio: contrajo matrimonio de nuevo. Los murmullos se propagaron como humo entre los vecinos y conocidos. Su amigo más cercano, Tomás, lo encaró un día y le preguntó con el ceño fruncido: «Elías, ¿tan pronto? La tierra sobre la tumba de Liana aún está húmeda». Elías bajó la mirada y respondió con voz ronca: «Alma necesita una madre. No puedo criarla solo. Es solo una niña, necesita cariño, ternura, y alguien que la cune cuando llora». Así llegó Celina a sus vidas. Era una mujer de belleza llamativa, con piel oscura como la tierra fértil y ojos que parecían reflejar misterios antiguos. Pero como dice el viejo refrán, no todo lo que brilla es oro. Durante los primeros días, Celina fingió dulzura hacia Alma. La llamaba mi pequeña flor y la mecía con canciones apagadas. Pero poco a poco, su verdadera naturaleza emergió como una sombra al atardecer. «Esta niña no deja de llorar», decía con fastidio, cubriéndose los oídos con desesperación. «No me casé contigo para ser niñera, Elías». Elías, dividido entre su temor de enfrentar la paternidad solo y su deseo de que todo saliera bien, decidió ignorar las señales. Se decía que el tiempo arreglaría las cosas. Pero estaba equivocado. Una tarde calurosa, con las cigarras hasta que una noche, bajo la luna llena que colgaba como un ojo blanco en el cielo, Elías volvió al árbol junto al río. Se sentó en la oscuridad, sus pensamientos oscuros como las aguas que se llevaron a su hija. Entonces lo oyó. Un llanto, bajo, tembloroso, como el de Alma. Se levantó de un salto. El sonido lo arrastraba hacia la orilla como una cuerda invisible. Y allí, entre las piedras mojadas, flotaba algo pequeño y brillante. El brazalete de Alma. El que Liana había tejido con hilos de plata antes de morir. Elías lo tomó, sus dedos temblaban. El frío del metal le mordía la palma, como si le susurrara una verdad que su alma no quería oír. El llanto no se detuvo. Lo oía dentro de su cabeza. Lo sentía en su piel. Esa noche, Elías regresó a casa con el brazalete cerrado en el puño, los ojos encendidos con una nueva duda. Algo oscuro había despertado en su interior, y por primera vez, el silencio de Celina empezó a pesar más que sus palabras. La brisa nocturna acariciaba el rostro de Elías, pero no traía consuelo. Dentro de su pecho, algo se removía como una tormenta contenida. Las palabras de Celina resonaban aún en su mente: «Se me escapó, el río se la llevó». Pero ahora, con el brazalete de Alma apretado entre sus dedos, esas palabras parecían más huecas que nunca. Cuando cruzó el umbral de su casa, Celina estaba sentada junto al fuego, fingiendo coser una camisa rota. Alzó la mirada con una sonrisa tensa. Elías no respondió. Caminó hasta la mesa, dejó caer el brazalete con un sonido seco. «Lo encontré junto al río», dijo en voz baja. Celina lo miró. Solo por un segundo, su rostro se tensó. Luego soltó una risa breve, sin rastro de ternura. «¿Y qué? ¿Solo Alma tenía un brazalete en todo el pueblo? Elías, ¿te estás dejando llevar por el dolor?» Elías se frotó las sienes, pero la sospecha ya había echado raíces en su interior. Celina continuó hablando. «Si sigues así, vas a enloquecer. Deja descansar a esa niña. Ya no está». Pero esa noche, Elías no pudo dormir. El brazalete pesaba en su alma como una piedra fría. Algo no encajaba. Y el silencio entre ellos se volvía cada vez más denso. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas despuntaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, la puerta se abrió de golpe.
Tomás irrumpió con el rostro encendido por la rabia. No miró a Celina, que barría con desgana la entrada. Elías, gritó con la voz rota. ¿Cómo pudiste ser tan ciego? ¿De verdad crees que el río arrastró a una niña de 6 meses a plena luz del día? Elías se levantó bruscamente. La silla cayó detrás de él con un estruendo. «Lárgate de mi casa», gritó. «Estás celoso. Porque mi esposa es más hermosa que la tuya. Solo por eso me llenas la cabeza de mentiras». Los ojos de Tomás chispearon. ¿Celoso? No seas imbécil. Te están envenenando el alma y tú le das las gracias. Sin más palabras, se lanzaron el uno contra el otro. Se golpearon con furia ciega, rodando por el suelo como bestias salvajes. Los vecinos corrieron al escuchar el alboroto. Gritos, polvo, manos intentando separarlos. Pero la rabia de Elías era fuego desatado. Cuando por fin se levantó, respiraba como un toro furioso. «Nunca más pongas un pie en mi casa. Aléjate de mí, Tomás». Tomás se sacudió el polvo del cuerpo magullado. Su rostro sangraba, pero su voz era firme. Señaló a Celina, que observaba desde la puerta con los brazos cruzados y una sonrisa apenas visible. «Un día, Elías», susurró, «la verdad te golpeará más fuerte que yo. Y cuando eso pase, no estaré aquí para levantarte». Dicho esto, se marchó. Elías se quedó en la puerta, respirando con dificultad, con el corazón palpitando como un tambor de guerra. Esa noche, mientras la casa dormía, el llanto volvió. Bajo, lejano, agudo. Celina se despertó de golpe. Estaba empapada en sudor. «¿Lo oíste?», susurró, sacudiendo a Elías con la voz temblorosa. Elías se volvió lentamente. Su rostro era una máscara vacía. Silencio. Pero en el fondo de sus ojos, algo se había roto. Y algo, muy dentro, había empezado a despertar. «No oí nada», respondió Elías, volviéndose fríamente hacia la pared. Pasaron 5 años, pero la sombra de Alma seguía enredada en cada rincón de aquella casa. Aunque Elías había vuelto a su rutina, su rostro contaba una historia diferente. Ya no era el hombre que alguna vez fue. Había algo en su mirada, una tristeza callada, como una grieta que el tiempo jamás selló. Celina, por su parte, se consumía en su propio infierno. Ningún niño llegó. Cada luna nueva traía esperanza, y cada luna llena, decepción. Pero su deseo no nacía del amor. Era miedo. Miedo de que Elías la reemplazara. Miedo de que la verdad volviera, esta vez con la cara de otra mujer y los brazos llenos de hijos. Una noche, mientras las brasas del fuego susurraban en la penumbra, Celina lloraba. Lloraba como si su alma se resquebrajara. Elías, que afilaba en silencio una hoz junto a la ventana, se acercó con el ceño fruncido. «¿Qué pasa, Celina? ¿Por qué lloras?» Ella se secó las lágrimas con brusquedad. «Tengo miedo», susurró. «Tengo miedo de que me dejes. Porque no puedo darte un hijo. Y si otra aparece, si alguien más joven, alguien fértil». Elías le tomó las manos. «No te dejaré», dijo con ternura. «Eres mi esposa. No importan los hijos. Estoy contigo». Sus palabras, aunque cálidas, eran ligeras como el humo. Y Celina lo sabía. Las promesas, cuando el viento cambia, pueden volverse hojas secas. Una tarde, bajo un sol implacable, el pueblo latía con vida. Niños corrían entre las chozas, las mujeres machacaban raíces, y los pájaros cantaban sin descanso. Celina, tumbada a la sombra de un árbol, fingía debilidad. «Estoy muy cansada, Elías», dijo con voz quebrada. «Hoy no puedo ir al río. Por favor, ve tú por agua». Elías suspiró y tomó su calabaza. El camino hacia el río era el mismo de siempre, pero aquel día, se sentía distinto. El aire estaba espeso. Los árboles, inmóviles, parecían estar escuchando. Cuando llegó, se agachó en la orilla para llenar la calabaza. El agua clara reflejaba su rostro envejecido y las arrugas que el dolor había dejado con cada año. Pero justo cuando se inclinaba para levantarse, «Señor, ¿puede ayudarme?», Elías se giró de golpe. Allí, a pocos pasos, estaba una niña. No mayor de 5 años. Su cabello oscuro caía desordenado sobre sus hombros. Sus ojos, grandes, brillantes, y extrañamente familiares. La niña levantó la mirada hacia él, sus grandes ojos brillando con una mezcla de temor y determinación. «Porque ese no es mi nombre», susurró. «Mi nombre es Alma».
Elías sintió que el aire le abandonaba los pulmones. La herramienta cayó de sus manos con un clanc seco contra la tierra. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Logró decir con la voz apenas audible. Alma, repitió ella, esta vez más firme. Me llamo Alma. Lo recordé anoche. Vi a una mujer, estaba llorando. Me cantaba una canción. Era mi madre. Su nombre era Grace. Y tú estabas allí. El corazón de Elías tamborileaba como un trueno. Eso no puede ser, no puede ser, balbuceó, temblando. Alma se acercó y le tomó la mano. Estuve bajo el agua, papá. Muy fría, muy oscura. Pero los árboles me protegieron. Y los peces. Y una voz dulce me dijo que no debía dormir. Que aún tenía que regresar. Y regresé. Elías se llevó ambas manos a la cabeza, cayendo de rodillas. El río, el brazalete, los sueños, todo cobraba sentido. Había algo más allá del dolor, algo que se le había escapado. Dios mío, eres tú, susurró con los ojos llenos de lágrimas. Pero dentro de la casa, Celina había escuchado todo. Se quedó inmóvil, la espalda pegada a la pared, la cara pálida como ceniza. Sabía que ese nombre no podía haberlo inventado. Sabía lo que había hecho. Y ahora, sabía que Alma lo recordaba. En la oscuridad de su cuarto, Celina cayó al suelo. Las sombras parecían crecer a su alrededor, murmurándole cosas antiguas. El pasado siempre encuentra la forma de regresar, pensó, mientras el eco del nombre prohibido, Alma, recorría cada rincón de su conciencia como un fuego que no se podía apagar. No, Patricia, dijo Víctor, su voz calmada pero firme como nunca antes. No la echaré. No puedo. Esa niña, es Amanda. Lo siento aquí, se tocó el pecho, y lo sé. No puedo explicarlo, pero lo sé. Patricia lo miró como si no lo reconociera. ¿Estás escuchándote? ¿De verdad crees que esa niña es Amanda? ¿Después de todo este tiempo? Sí, respondió él sin titubear. Ella sabe cosas que nadie podría saber. Y desde que llegó, las cosas han cambiado. Tú lo has visto. Hasta la tierra volvió a dar fruto. ¿Cuándo ocurrió eso por última vez? Patricia bajó la mirada, sus puños apretados. La furia ahora mezclada con algo más, miedo. Esto no está bien, Víctor. Hay algo en ella, algo raro. Esa niña no es normal. Y si no lo ves, está ciego. Víctor se acercó, pero con la distancia de alguien que ya no comparte la misma sombra. Tal vez el problema no sea ella, dijo en voz baja. Tal vez el problema es lo que tú hiciste ese día. Patricia se estremeció. Levantó la vista lentamente y por un segundo, solo uno, en sus ojos brilló algo parecido al pánico. ¿De qué estás hablando? Susurró, aunque ya sabía la respuesta. Tú sabes que. Víctor dio un paso más cerca. Amanda no se cayó al río, ¿verdad? Tú estabas allí. Y ahora que ha vuelto, no puede soportar la verdad. El silencio cayó como una piedra sobre la casa. Solo se oía el crepitar del fuego en el hogar. Finalmente, Patricia habló, su voz quebrada, apenas audible. Ella no debía sobrevivir. Víctor se quedó helado. Fue un segundo, solo un momento, y el río, las palabras se le ahogaron en la garganta. Pensé que no saldría nunca. Lo juro. Yo no quería. Pero Víctor ya no la escuchaba. Se alejó lentamente, sintiendo que cada paso lo arrancaba de una vida entera vivida sobre una mentira. Esa noche, Amanda durmió profundamente, con el rostro sereno, mientras la luna la iluminaba a través de la ventana. Patricia, en cambio, no pudo pegar un ojo. Las paredes parecían murmurar. Y cuando al fin cerró los ojos, escuchó la voz de una niña en su oído, dulce y baja. Yo recuerdo todo. Daniel le dio una palmada en el hombro y dijo con tono grave. No te perdoné por ti. Lo hice por la Amanda que conocí, por ese bebé que todos queríamos, y porque sé que si estás aquí, es porque algo muy raro está pasando. Víctor asintió lentamente. Daniel, necesito tu ayuda. Creo que Amanda está viva. Pero no como crees. Es esa niña. La encontré en el río, sola. No recordaba nada. Pero ahora recuerda todo. Cosas que nadie más sabe. Cosas que tú y yo vivimos. Daniel entrecerró los ojos. ¿Y Patricia? No lo acepta. Dice que es una bruja. Está empeorando. Hace cosas crueles. La casa se está volviendo un infierno.
Y Amanda, no es una niña normal. Aguanta todo, no se quiebra, no llora. Y anoche, Patricia me dijo que Amanda no debía sobrevivir. Daniel dio un paso atrás, como si esas palabras le hubieran golpeado físicamente. ¿Lo dijo así? Así mismo. Y desde entonces, cosas raras han empezado a pasarle. Oye llantos de bebé por la noche, ve sombras, pero nadie más lo oye. Solo ella. Daniel miró al suelo durante largo rato. Luego, con voz apagada, murmuró. Años atrás, cuando Patricia perdió a Amanda, me pareció extraño. Había huellas, pero no hacia el río. Las encontré y quise decirte, pero ella me lo negó todo. Me dijo que estaba buscando atención, que era un metido. Por eso me alejaste. Víctor bajó la cabeza. Lo siento tanto, Daniel. De verdad. Daniel asintió con seriedad. Ahora entiendo por qué ha vuelto. Amanda. Sea quien sea esa niña, viene con un propósito. ¿Tú crees que es ella? Daniel no respondió enseguida. Luego alzó la mirada. No lo sé. Pero si lo es, no regresó solo para darte bendiciones, Víctor. Regresó por la verdad. Víctor se quedó en silencio. ¿Qué debo hacer? Preguntó, casi sin voz. Daniel lo miró con gravedad. Debes protegerla. Debes prepararte para la verdad, sea la que sea. Y si Patricia sabe más de lo que ha dicho, hay que hacerla hablar. El herbolario la miró con una mezcla de compasión y advertencia. Patricia, cuando un espíritu tan antiguo como ese vuelve, no lo hace por venganza trivial. Vuelve por deuda, por justicia, por equilibrio. Y tú no estás libre de culpa, ¿verdad? Patricia se quedó helada. ¿Qué estás insinuando? No insinúo. Yo veo, mujer. El río no se llevó a Amanda, no por accidente. Tu corazón la arrojó mucho antes de que sus pies tocaran el agua. Patricia se levantó de golpe, con el rostro descompuesto, furiosa. Eso es mentira. Yo jamás. Tú cerraste los ojos, Patricia, interrumpió el herbolario, alzando la voz solo un poco, pero con un peso que la hizo callar. Y a veces, eso es peor que empujar. La mujer temblaba. Su rostro ya no era de rabia, sino de algo mucho más profundo, culpa. Pero en lugar de aceptar sus palabras, apretó los puños y dijo con voz temblorosa. Entonces me protegeré a mí misma, aunque tenga que hacerlo sola. El herbolario cerró los ojos y murmuró. Ten cuidado con lo que haces, Patricia. No se combate la oscuridad con más oscuridad. Esa niña no vino a destruirte, a menos que tú elijas oponerte a su verdad. Patricia salió tambaleante, el alma revuelta y la mente llena de voces del pasado que había intentado olvidar. El aire parecía más denso, como si los árboles susurraran algo que no podía entender. De vuelta en casa, Amanda se sentó sola en el patio, mirando el cielo anaranjado del atardecer. Hablaba en voz baja, como si alguien más estuviera con ella. Ya casi es hora, dijo. La verdad siempre encuentra su camino. Y mientras las sombras se alargaban, una figura invisible parecía sentarse a su lado, silenciosa, pero presente. ¿Quieres que ahora exploremos qué ocurrió realmente con Amanda años atrás, o prefieres ver cómo reacciona Víctor al enterarse de la visita de Patricia al herbolario? La mujer emergió del río con una gracia sobrenatural, su piel brillando bajo la luz del sol como si estuviera hecha de agua líquida. Su cabello, largo y oscuro, caía en ondas que parecían fluir como corriente. Los ojos de Víctor se abrieron con asombro mientras la figura de la diosa se materializaba ante él, una presencia que lo envolvía con una sensación de paz y a la vez de una fuerza indescriptible. La diosa del río lo miró con una sonrisa suave pero misteriosa, y su voz, aunque suave, resonó con la fuerza de las aguas. ¿Por qué me has llamado, Víctor? Preguntó con una calma que parecía provenir de las mismas profundidades del río. Víctor, sin poder evitarlo, se arrodilló en la orilla, el corazón acelerado, las palabras atrapadas en su garganta. Finalmente, con voz temblorosa, respondió. He encontrado a una niña llamada Amanda. Dice ser mi hija. Pero, no sé quién es en realidad. He hecho todo lo que he podido para cuidar de ella, pero las cosas que han sucedido desde que llegó, no puedo ignorarlas. Hay algo más en ella, algo que no comprendo. La diosa observó fijamente al hombre, su mirada profunda y serena. Amanda no es lo que parece, Víctor. No lo es ni de lejos. Ella es un reflejo del río, una entidad vinculada con los secretos del agua y de los recuerdos perdidos. Pero no te confundas, su llegada no fue por azar.
El río la trajo de vuelta a ti, y ella es una manifestación de algo más grande. Víctor tragó saliva, sin poder apartar la mirada de la figura etérea. En su pecho, el miedo se mezclaba con una extraña sensación de alivio, como si al fin estuviera obteniendo respuestas, aunque las respuestas parecieran aún más enigmáticas. ¿Por qué? ¿Por qué a mí?, preguntó, con desesperación en su voz. La diosa sonrió suavemente, sus ojos reflejando las aguas tranquilas pero profundas. Porque el río nunca olvida. El río guarda las historias de todos aquellos que han tocado sus aguas. Y tú, Víctor, tocaste sus aguas de una manera que cambió tu destino para siempre. Amanda, es la clave para lo que perdiste. Pero también es el inicio de un nuevo ciclo, uno que está más allá de tus entendimientos. Víctor se levantó lentamente, su rostro marcado por la duda y la confusión. ¿Un nuevo ciclo? ¿Qué significa eso? ¿De qué hablas? La diosa levantó la mano, señalando el río, cuyas aguas continuaban fluyendo serenas, pero con una fuerza que parecía recorrer cada rincón del paisaje. Tu hija, la que perdiste hace años, fue arrastrada por las aguas, pero no fue solo un accidente. Su partida marcó un desequilibrio. La llegada de Amanda es parte de la restauración de ese equilibrio. Ella no es un fantasma, ni un espíritu vengativo. Ella es la oportunidad de redimir lo perdido, de reparar el daño que se hizo en tu corazón y en tu alma. Pero no todo se puede reparar, Víctor. El hombre sintió una punzada en el pecho, como si la diosa hubiera tocado directamente el dolor que siempre había llevado consigo. Las palabras de la diosa se deslizaban en su mente como una corriente que no podía detener. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Debo dejarla ir? ¿Debo olvidarme de ella, aunque me parezca mi hija? La diosa del río lo miró con intensidad. Amanda debe decidir su camino. Tú ya has hecho lo que podías para protegerla. El río ha decidido, pero tú también debes entender que lo que el río trae, también lo puede llevar. No luches contra el flujo, Víctor. La verdad siempre emerge, y a veces, la verdad no es lo que uno espera. Pero la decisión, al final, te pertenece. Víctor sintió una presión en su pecho, como si todo lo que había estado haciendo hasta ese momento estuviera apuntando hacia una encrucijada que aún no entendía por completo. El viento comenzó a soplar más fuerte, las aguas del río comenzaron a agitarse nuevamente, como si algo estuviera a punto de suceder. Ve con ella. No dejes que el miedo nuble tu juicio. Y recuerda, Víctor, el río no olvida. Lo que has perdido, lo que has hecho, todo está aquí, en el agua. Debes enfrentarlo si deseas la paz. La diosa se desvaneció lentamente, como si el río la hubiera tragado nuevamente. Las aguas se calmaron, y el viento se llevó las últimas palabras que resonaban en la mente de Víctor: no luches contra el flujo. Él se quedó en la orilla, mirando el agua, sin saber qué hacer a continuación. Debería regresar a casa y enfrentarse a Patricia, quien parecía cada vez más determinada a destruir a Amanda, o debía llevar a cabo lo que el río le había sugerido, y dejar que Amanda decidiera por sí misma qué camino tomar. La decisión que tomara cambiaría su vida para siempre. ¿Cómo crees que debería reaccionar Víctor? ¿Debería seguir los consejos de la diosa y permitir que Amanda siga su propio camino, o enfrentarse a Patricia en su lucha por mantenerla bajo su techo? Víctor se quedó inmóvil, observando a Patricia en el suelo, llorando con una desesperación que nunca había visto en ella. Las palabras de la diosa resonaban en su mente con fuerza: Patricia te mintió. Es malvada y está llena de maldad. En ese instante, la furia y la tristeza se entrelazaron en el corazón de Víctor. Recordó las veces que había confiado en ella, las veces que creyó que su amor y su sacrificio bastarían para sanar su relación. Pero ahora, todo se desmoronaba frente a él. Patricia, cubierta de sudor y lágrimas, le suplicaba perdón, su rostro una máscara de arrepentimiento. Te lo juro, Víctor. No supe lo que hacía. El odio me cegó. Amanda me hacía recordar todo lo que perdí, y no soportaba verla cerca de ti. No soportaba que tú la quisieras tanto. Yo, no quería perderte. Víctor sentía un nudo en el estómago, un torbellino de emociones que lo aplastaba. Durante años, había creído en ella, y ahora todo lo que había hecho, todas las decisiones que había tomado, se desmoronaban como un castillo de naipes. ¿Cómo pudiste?, susurró, su voz temblorosa. ¿Por qué, Patricia? Amanda es mi hija. Tu hija. ¿Cómo pudiste hacerle esto? Patricia lo miró con ojos llenos de desesperación, como si estuviera viendo a un hombre que ya no reconocía. Lo siento, Víctor, lo siento tanto. No supe qué hacer. Estaba perdida. El rencor me consumió.
Víctor cerró los ojos, buscando una respuesta en su mente, pero la verdad era demasiado cruel para ignorarla. Lo que me hiciste hacer, no tiene perdón, Patricia. Estuviste dispuesta a destruir a una niña solo por celos, por inseguridad. Todo esto, todo lo que ha pasado no lo podemos cambiar. Patricia continuó llorando, tambaleándose mientras intentaba arrastrarse hacia él. Por favor, perdóname, te lo suplico. Yo era una tonta cegada por el dolor. Ahora sé que te he perdido para siempre, y todo es mi culpa. Víctor la miró fijamente, su corazón lleno de tristeza y decepción. La mujer que había amado, la que había compartido su vida, ahora era solo una sombra de lo que fue. El amor que había sentido por ella se había desvanecido, reemplazado por la realidad de sus acciones. Ya no podía seguir protegiéndola. El daño ya estaba hecho. No puedo perdonarte, Patricia. No después de todo lo que hiciste. Sus palabras salieron con la fuerza de un trueno, pero no había ira en su voz, solo un vacío profundo. Amanda me necesita. Ella es mi hija, y es a ella a quien debo proteger. No puedo seguir viviendo en este caos que tú misma creaste. Patricia levantó la cabeza, sus ojos desorbitados de desesperación, buscando algo en él, cualquier cosa que le permitiera redimirse, pero no lo encontró. La frialdad de Víctor la golpeó como una ola gélida. Vete, dijo él, su voz grave. Vete de mi vida. No quiero saber nada más de ti. Patricia no pudo decir nada más. Con un último sollozo de dolor, se levantó lentamente y salió corriendo, sus pasos resonando en la calle vacía. Los aldeanos, que habían estado observando desde lejos, murmuraban entre ellos, sorprendidos por lo que acababan de presenciar. Algunos se cruzaron con los ojos de Víctor, pero él no les prestó atención. Su mente y su corazón estaban en otro lugar, en Amanda. En cuanto Patricia desapareció en la distancia, Víctor se quedó quieto por un momento, respirando con dificultad. Su mundo había cambiado en un solo instante. La verdad ya no podía ser ignorada, y ahora tenía que enfrentar lo que estaba por venir. Amanda lo esperaba en casa, tan firme como siempre, pero esta vez algo en ella había cambiado. La mirada de la niña reflejaba una sabiduría profunda, como si supiera que había llegado el momento de enfrentarse a la oscuridad y la verdad. Al regresar a casa, Víctor la encontró en el umbral de la puerta, esperándolo. Amanda. Su voz temblaba, pero con determinación. Todo está claro ahora. Lo que hiciste al enfrentarte a Patricia, lo que nos has traído, es más grande de lo que imaginé. Tú eres parte de algo que no entiendo completamente, pero sé una cosa, no dejaré que nadie te haga daño. Te prometo que te protegeré siempre. Amanda lo miró sin sonreír, su rostro inexpresivo pero sus ojos llenos de una calma sorprendente. Lo sé, papá. La forma en que dijo papá sonó tan natural que Víctor sintió un calor en el pecho, una sensación de conexión que nunca había tenido antes con ella. Sé que ahora harás lo correcto. Y sé lo que está por venir. Estamos destinados a enfrentarlo juntos, ¿verdad? Víctor asintió lentamente, con una resolución que nunca había tenido antes. El viaje había sido largo, pero al fin entendía. Amanda no era solo su hija. Ella era el principio de algo mucho más grande, y juntos, enfrentarían cualquier oscuridad que se cruzara en su camino. Sí, juntos. Ahora y siempre. Así, Víctor tomó la mano de Amanda y la estrechó con fuerza. Ambos sabían que el futuro sería incierto, pero ya no temían enfrentarlo. La verdad había salido a la luz, y lo que quedaba por venir no era más que una nueva etapa que debían recorrer, lado a lado. Vaya, qué giro tan poderoso y emotivo. La historia tomó un camino inesperado, pero al final, lo que resalta es el amor inquebrantable de Víctor por Amanda y su promesa de protegerla a toda costa. Las lecciones que se pueden extraer de esta narrativa son profundas. 1. La verdad siempre sale a la luz. Aunque Patricia intentó esconder sus acciones y sus mentiras durante tanto tiempo, la verdad finalmente salió a la luz, y eso es algo que no se puede evitar, por más que uno intente. La verdad puede ser dolorosa, pero es la base para sanar y seguir adelante. 2. El perdón no siempre es posible. En algunos casos, las heridas son tan profundas que, a pesar de las súplicas, el perdón no es algo que se pueda otorgar de inmediato. Víctor, aunque fue herido profundamente por Patricia, entendió que lo más importante era proteger a Amanda, su hija. 3. El poder del amor familiar. A pesar de todo lo malo que ocurrió, el amor de Víctor por Amanda prevaleció. Ellos se reencontraron y se unieron de manera más fuerte que nunca. El amor verdadero tiene una capacidad inmensa para sanar y superar cualquier adversidad.
4. Las consecuencias del egoísmo y la desesperación. Patricia, cegada por los celos y el egoísmo, terminó destruyendo no solo su relación con Víctor, sino también su propia paz. El odio y la mentira solo llevan al caos, y al final, solo ella quedó perdida en la locura. 5. La fuerza interna. Amanda, con su sabiduría y su calma en medio de la tormenta, representa el poder de la resistencia interna. A pesar de las pruebas y el sufrimiento, ella es capaz de perdonar y de mantenerse firme en lo que es correcto. La narración termina con ese momento tan emotivo, donde el dolor, las lágrimas y las promesas se disuelven en un abrazo lleno de amor y esperanza. La lección más grande de todas, en medio de la oscuridad, el amor genuino puede iluminar el camino y sanar incluso las heridas más profundas. ¡Qué final tan hermoso y conmovedor! ¿Te imaginas cómo se desarrollará la vida de Víctor y Amanda después de esta tormenta? ¿Habrá más retos por venir para ellos, o finalmente podrán encontrar paz y felicidad?